Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo. Y si por alguna razón el día no empezó como esperaban, no se preocupen. Porque hoy con este vídeo les prometo que les voy a subir el ánimo, que les voy a sacar una sonrisa y sobre todo, les voy a hacer pasar un rato muy entretenido. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque hoy, amigos y amigas, vamos a hablar de **Can Yaman **. Sí, el mismísimo Can Yaman, el galán turco que nos tiene a todos y cada uno de nosotros suspirando, el que nos hace cuestionarnos si realmente existe alguien tan perfecto en este mundo. El hombre que con su carisma, talento y belleza ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero, ¿qué vamos a hacer con Can Yaman hoy? ¿Vamos a analizar sus últimas fotos? ¿A comentar sobre sus futuros proyectos? ¿A repasar sus looks más icónicos? No. Hoy, queridos seguidores, vamos a sumergirnos en un misterio, en una interrogante que ha estado rondando en la mente de muchos de nosotros, una pregunta que se ha planteado en foros, en redes sociales y en conversaciones entre amigos y amigas. Vamos a responder a la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que ha estado en la mente de muchos de nosotros, **, ¿canta Can Yaman bajo la ducha, **? Sí, así como lo escuchan. Vamos a indagar, a investigar, a analizar y a especular sobre este interrogante fundamental. Y lo mejor de todo es que, la respuesta los va a sorprender. Sí, así como lo escuchan. Prepárense para una revelación, para un viaje detectivesco al interior de la vida de nuestro galán turco favorito. Pero antes de entrar en materia, antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, si es la primera vez que me ven por aquí, les doy una súper calurosa bienvenida. Un abrazo enorme. Este es un canal donde hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, donde nos mantenemos al día con las últimas noticias de celebridades, donde destapamos chismes jugosos, donde analizamos los looks de las alfombras rojas y, por supuesto, donde rendimos homenaje a nuestros actores y actrices favoritos. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis análisis y comentarios, no duden en suscribirse al canal, es completamente gratis. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, para estar al tanto de todas las novedades y así, juntos, seguiremos al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Y no se olviden de dejar un like, de compartir el vídeo con sus amigos y familiares y de dejar sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué opinan. ¿Listos para la aventura? ¿Preparados para desentrañar este misterio? Pues, allá vamos. Acompáñenme en esta emocionante exploración. **, la fascinación por Can Yaman, un fenómeno global **. Bien, hablemos de Can Yaman. Este hombre con su físico escultural que parece esculpido por los dioses, con sus ojos que hipnotizan y que te atrapan sin remedio, con su sonrisa que derrite hasta el hielo más frío, ha conquistado corazones en todo el mundo. Desde su explosivo debut en Erkencicus, pasando por su papel en Dolunay, hasta llegar a Bay Jail, cada proyecto que emprende se convierte en un éxito rotundo, en un fenómeno global que trasciende fronteras y culturas. Su talento actoral es innegable, su carisma es magnético y su presencia en pantalla es arrolladora. Pero más allá de su talento y de su belleza, Can Yaman es una persona que genera mucha curiosidad. Queremos saber todo sobre él, su vida privada, sus hobbies, sus pasiones, sus gustos, sus rutinas diarias, todo. Queremos conocer al hombre detrás del personaje, al individuo que vive, respira y siente fuera de los sets de grabación. Y es natural que surjan preguntas sobre su vida personal. ¿Cómo es en su día a día? ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? ¿Cuáles son sus aficiones? ¿Tiene algún hobby secreto? ¿Viaja mucho? ¿Le gusta cocinar? Y por supuesto, y la pregunta que nos ocupa hoy, ¿canta? Y en el caso específico de Can Yaman, la pregunta que nos obsesiona es, **, ¿canta bajo la ducha, **. El misterio de la ducha, desentrañando la interrogante **. Y la respuesta, queridos amigos, no es tan sencilla como un sí o un no rotundo y definitivo. No es tan fácil como un chasquido de dedos. Para desentrañar este misterio he investigado a fondo, he revisado entrevistas, he analizado sus redes sociales, he buceado en la web,
he consultado foros y he recopilado la información más relevante para ustedes, mis queridos seguidores. He dedicado tiempo y esfuerzo para ofrecerles un análisis exhaustivo y sobre todo entretenido. Así que pónganse cómodos, relájense y prepárense para descubrir la verdad. En primer lugar, debemos partir de una base fundamental. Can Yaman no es conocido por ser un cantante profesional. No tiene álbumes lanzados al mercado, no ha participado en concursos de canto, ni se le ha visto en escenarios musicales como artista principal. No lo hemos visto protagonizando un musical, ni ha grabado sencillos que se hayan posicionado en los primeros lugares de las listas de éxitos. No es un cantante en el sentido estricto de la palabra. Pero, ¿eso significa que no canta? Absolutamente no. Esa es la clave. Esa es la pregunta que debemos responder. Un hombre como Can Yaman, con su personalidad vibrante y su espíritu alegre, se resistiría a cantar, a entonar una melodía, a liberar su voz en la intimidad de su hogar. Para encontrar pistas para acercarnos a la verdad, debemos recurrir a la información disponible, a las migajas de información que nos ha ido dejando a lo largo de su trayectoria. Debemos analizar sus entrevistas, sus redes sociales, sus apariciones públicas y sobre todo, su personalidad. Las entrevistas, un mar de pistas y sutiles insinuaciones. Las entrevistas son una fuente de información valiosísima. En ellas los artistas, las celebridades, se abren un poco más, revelan aspectos de su personalidad, de sus gustos y de sus aficiones. Y en el caso de Can Yaman, las entrevistas nos han dejado algunas pistas importantes, algunas sutiles insinuaciones que nos hacen sospechar que la música, y quizás el canto, forman parte de su vida. En algunas de ellas Can Yaman ha mencionado, de manera bastante sutil, que le gusta la música. No ha dado detalles específicos, no ha revelado sus canciones favoritas, ni ha hablado de sus artistas preferidos, pero ha dejado claro que la música es una parte importante de su vida. Es una forma de expresión, una fuente de inspiración, una compañera en sus momentos de alegría y de soledad. Incluso en alguna ocasión, ha compartido fragmentos muy breves de canciones en sus redes sociales, especialmente en sus historias de Instagram. Son pequeños guiños, pequeñas muestras de su gusto musical. Pero nada que revele una afición formal al canto, nada que nos dé una confirmación definitiva de que canta bajo la ducha. Son pequeños bocetos, pequeñas pinceladas, que nos sugieren que la música está presente en su mundo. Las redes sociales, un vistazo a su mundo personal. Las redes sociales, en especial Instagram, son una ventana privilegiada al mundo de las celebridades. Nos permiten conocer su día a día, sus rutinas, sus viajes, sus momentos de ocio. Y Can Yaman es bastante activo en las redes sociales, compartiendo fotos, vídeos y actualizaciones sobre su trabajo y su vida personal. Pero, ¿qué nos dicen sus redes sociales sobre su posible afición al canto? La verdad, no mucho. No hay vídeos de él cantando en la ducha, ni publicaciones en las que se muestre cantando en público. Sin embargo, sí podemos observar algunos detalles que nos dan algunas pistas. En sus historias de Instagram, como mencionamos anteriormente, ha compartido fragmentos de canciones, lo que sugiere que la música es una parte importante de su vida. También podemos ver que suele estar en ambientes relajados, disfrutando de momentos de ocio, lo que nos permite imaginarlo cantando en la ducha o en cualquier otro lugar donde se sienta cómodo. La personalidad, el factor clave para la resolución del misterio. Sin embargo, lo más interesante y lo que nos da una pista muy importante es la personalidad de Can Yaman. Es un hombre extrovertido, divertido, con un gran sentido del humor. Es alguien que disfruta de la vida al máximo, que no se toma las cosas demasiado en serio y que irradia alegría y energía. Es alguien que no tiene miedo a mostrarse tal y como es, sin filtros ni poses. Es una persona cercana, accesible, que conecta con su público de una manera auténtica y genuina. Y sobre todo es una persona que disfruta de la vida y que no teme ser él mismo. Imaginen la escena, Can Yaman en la ducha con la espuma cubriéndolo, cantando a todo pulmón, liberando su voz y disfrutando del momento. ¿Es algo que podemos imaginar? Por supuesto. Es algo que encaja perfectamente con su personalidad, con su forma de ser. Es un hombre que no se avergonzaría de cantar en la ducha, que no tendría ningún problema en mostrar su lado más divertido y espontáneo.
Es alguien que se atrevería a soltar la voz sin importar si desafina o no, simplemente por el placer de cantar y de disfrutar del momento. Asterisco asterisco los actores, entrenamiento vocal y habilidades musicales, asterisco asterisco. Por otro lado, debemos recordar que los actores, por lo general, suelen tener entrenamiento vocal. Ya sea para roles específicos o simplemente para mejorar su voz y su dicción, es común que tomen clases de canto o trabajen con coaches vocales. Esto no significa que todos los actores sean cantantes profesionales, pero sí que suelen tener ciertas habilidades musicales y conocimientos básicos sobre técnicas vocales. El canto es una herramienta más para la interpretación, una forma de expresión que les permite conectar con el personaje y transmitir emociones de una manera más efectiva. Y en el caso de Can Yaman, es probable que haya recibido algún tipo de entrenamiento vocal, ya sea para sus roles en telenovelas o simplemente para mejorar su voz. Esto sin duda aumentaría las posibilidades de que cante, ya sea en la ducha, en el coche o en cualquier otro lugar. Asterisco asterisco conclusiones, ¿sí o no? La respuesta asterisco asterisco. Entonces, ¿qué podemos concluir después de este exhaustivo análisis? ¿Canta Can Yaman bajo la ducha? Pues aunque no tenemos una confirmación explícita y definitiva de que Can Yaman cante bajo la ducha, hay varios factores que nos hacen pensar que es muy probable. Su personalidad extrovertida y divertida, sus sutiles insinuaciones en entrevistas, sus fragmentos de canciones compartidos en redes sociales, el hecho de que sea actor y la posibilidad de que haya recibido entrenamiento vocal son indicios muy fuertes. Es una combinación de factores que nos lleva a una conclusión, asterisco asterisco probablemente sí, asterisco asterisco. No tenemos la evidencia definitiva, la prueba irrefutable, pero todo apunta a que sí. Y sinceramente no nos extrañaría en absoluto. Nos parece totalmente plausible, incluso entrañable, imaginar a Can Yaman cantando a todo pulmón en la ducha, eligiendo sus canciones favoritas, quizás baladas románticas italianas, quizás éxitos turcos, quizás canciones en inglés. La imaginación es el límite. Incluso podríamos soñar con la posibilidad de que algún día nos deleite con su voz en alguna producción, ya sea en una serie, en una película o incluso en un concierto benéfico. ¿Quién sabe? Todo es posible en el mundo del espectáculo. Asterisco asterisco la incertidumbre, parte de la diversión asterisco asterisco. Y al final del día la incertidumbre es parte de la diversión. No tener la respuesta definitiva, no tener la prueba irrefutable nos permite imaginar, soñar y fantasear. Nos permite crear nuestras propias versiones, nuestras propias historias, nuestros propios escenarios. Nos permite imaginar a Can Yaman cantando a todo pulmón en la ducha, eligiendo sus canciones favoritas, quizás baladas románticas italianas, quizás éxitos turcos, quizás canciones en inglés. La imaginación es el límite. Y por qué no, incluso podemos esperar que algún día nos sorprenda con su voz en alguna producción, que nos deleite con su talento musical, que nos regale una interpretación vocal inolvidable. Asterisco asterisco el final del viaje, agradecimientos y reflexiones asterisco asterisco. Hemos llegado al final del vídeo, y espero que les haya gustado esta investigación sobre Can Yaman y su posible afición a cantar en la ducha. Espero que se hayan divertido tanto como yo al preparar este vídeo. Ha sido un placer compartir con ustedes estas curiosidades sobre nuestro galán turco favorito, sobre su personalidad, sobre sus posibles aficiones. Si fue así, si disfrutaron de este viaje detectivesco, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y familiares, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y ahora los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman canta bajo la ducha? ¿Qué canciones creen que le gustan? ¿Qué tipo de música creen que canta? ¿Les gustaría escucharlo cantar alguna vez? Compartan sus opiniones. Me encanta leerlos. Sus comentarios son muy valiosos. Y recuerden, amigos, la vida es una ducha y lo importante es cantar a pleno pulmón, sin importar si desafinamos o no. Lo importante es disfrutar, ser felices y liberar nuestra voz. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y no se olviden de ser felices, de sonreír y de disfrutar cada momento. Chao. Nos vemos en el próximo vídeo.